Te damos la bienvenida a la Escuela Bíblica de Palabra Pura Blaze. En estas 227 enseñanzas vas a aprender a profundidad lo que significan las Escrituras. Las Escrituras dicen que mi pueblo se pierde porque le falta conocimiento. Y eso es lo que queremos hacer por ti, que tengas el conocimiento necesario para que aprendas lo que Jesucristo ganó por ti y para ti en el sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso, manos a la obra, empieza a estudiar, que estas 227 enseñanzas te abrirán como nunca las Escrituras para el beneficio de tu vida y tu familia. Bendiciones. Empezamos un nuevo tema, Rafael, y hemos decidido llamar a este tema Juan 4:22. Habla de este versículo. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Qué interesante ese versículo, sí, ¿no? Interesante. Dice, la salvación viene de los judíos, y en realidad no tenía tantísimo, profundidad hasta que oí la historia de un par de maestros que nosotros tenemos en el colegio bíblico. Decidimos ir a comer con ellos, los invitamos a comer y nos contaron su historia. Y fue muy interesante y nos pareció tan interesante que dijimos compartámoslo en vivo para que las personas, de pronto hay alguien allá afuera que se puede identificar con esto que les pasó a ellos y ellos pueden también ver la salida y ver el engaño de tantas cosas y teorías y filosofías que hay ahí afuera de la palabra de Dios. Sí, porque muchas veces, por ejemplo, estábamos en la cena, estábamos sentados en el restaurante oyéndolos a ellos y yo estaba impresionado. Y simplemente por el hecho, ¿por qué? Porque nunca me he enfrentado, nunca he estado relacionado, nunca había oído a nadie haber pasado por lo que ellos pasaron. Uh-huh. Y haber estado en esa religión, en eso, lo que vamos a explicarles ahora. Entonces yo estaba con la boca abierta. Uh-huh. ¿Por qué? Porque uno está como una cápsula, ¿verdad? Estamos nosotros en esto y no se imagina lo que la gente ha vivido, lo que ha sufrido, lo que ha tenido que sobrellevar uh-huh. hasta que encuentra la verdad del Evangelio. Uh-huh. Y yo estaba completamente llevado por ellos, oyéndolo, lo que estaba y lo triste, la verdad de todo esto, Adriana, es que ellos nos lo estaban contando a nosotros, que cuando estaban envueltos en lo que ellos estaban envueltos, ellos pensaron que ellos estaban en la verdad y que estaban haciendo lo que era lo correcto hacer. Uh-huh. Hasta que llegó un momento en que se dieron cuenta que esto no puede seguir así. Sí, entonces vamos a tratar de copiar pues la historia de ellos y llevárselas al aire a ustedes de qué fue lo que les pasó. Ellos son una pareja, nos están dando la clase ahora acerca del reino de Dios, The Kingdom of God, se llama la clase en la cual están dictando y son muy versados y muy apasionados, tal vez como personas que pocas veces uno llega a conocer, porque uno conoce mucha gente que cuando habla del Evangelio suena como a teoría. No suena como que saliera del corazón y que lo dicen con esta pasión y es que esto es así. Eran tan apasionados que me asombra la pasión de esta gente. Y por esa pasión dijimos, Rafael, vamos a invitarlos a comer, a ver qué nos cuentan de su vida y de su historia. Y cuando le preguntamos nos dijeron y nos asombró saber que no siempre habían sido cristianos. Uh-huh. Eso ahí ya me pareció yo, ¿cómo así? Porque uno se imagina que una persona tan apasionada siempre ha sido cristiana, pero a lo mejor toma de alguien que ha estado envuelto en cosas que no son para que ame de esta forma y entienda el amor de Dios de esta forma como ellos lo entienden. Claro, aunque ellos desde su punto de vista estaban en la luz, si lo puedo decir de esa forma, cuando realmente encontraron la verdadera luz, para ellos fue algo tan tremendo que se afirmaron a ellos de tal manera. De hecho, yo estaba sentado enfrente de él y la tenía su esposa a mi mano derecha, pero cada vez que él hablaba del Evangelio,
de Jesucristo, de lo que hizo, de lo que encontró, parece que lágrimas le iban a salir lágrimas de la emoción, del entendimiento, de la relación que él tiene con Cristo y con Dios hoy día, y de lo agradecido que está de haber encontrado esa verdad. Bueno, ellos cuando eran pequeños iban a la iglesia, a una iglesia tradicional, ella una por su lado y él por su lado, y él dice que por su lado vio mucha corrupción, y que de esa corrupción él decía, esto no puede ser, porque los que predicaban el evangelio lo hacían como teoría, pero era más como un negocio, y a él eso le parecía completamente cochino y sucio, así que dijo, esto no puede ser Dios, por lo tanto me voy en mi búsqueda de Dios por otro lado, y se fue. Ella por su lado estaba en una iglesia también, y cuando el predicador les iba a enseñar, ella dice que ella era pequeña, les iba a enseñar acerca de la multiplicación de los panes, del milagro de la multiplicación de los panes con los 5,000 hombres y el resto eran mujeres y niños, o sea que falta ver cuánta gente era, que el predicador se los enseñó a todos estos niños diciéndoles, es como si... Lo que sucedió ahí es como si Cristo tuviera 3 panes, pero el resto de la gente no tenía 3 panes cada uno, sino que el resto de la gente tenía un poquitico, cada uno tenía algo, un pancito. Y lo que hicieron fue poner en una canasta, todo el mundo puso lo que tenía y por eso parecía una multiplicación. Nada más uno escuchar eso, ya uno como que le da rabia a Rafael. Claro. Y decía el esposo, ¿ustedes se imaginan un niño que está ávido como una esponja, que todo lo que me digan lo voy a creer? Un niño, ¿cómo le daña a un predicador? ¿Cómo le daña la verdad de la palabra de Dios? Y que ella, cuando escuchó ese predicador, que ella le dio como rabia porque ella decía, yo creo que Jesús los multiplicó, que ella pensaba, pero estaba escuchando a alguien mayor que es un predicador que está puesto en una oficina, que representa una iglesia, que representa una denominación, dándoles una explicación a una cantidad de niños diciendo que todo el mundo puso comida en la canasta y que por eso había multiplicación. Exactamente, y eso, Adriana, pasa constantemente en las iglesias hoy día, cuando la gente trata de bajar lo espiritual y explicarlo de una forma natural, simplemente porque no entienden las escrituras. No entienden el poder de Dios, no entienden lo que Jesucristo ha hecho. Entonces, al no entenderlo, tienen que explicarlo de tal forma que de la única... Que se vuelva racional. Que se vuelve de una manera racional. ¿Cómo yo puedo explicar algo espiritual de una forma no racional? Y llegamos, y esa persona llegó a decirlo de tal forma que una persona, aunque como ella decía, yo no tenía el conocimiento que hoy día tengo, pero la escritura me está diciendo algo contrario a lo que esa persona está explicando, y yo no creo que haya sido así porque la palabra dice. Pero todo ese resto de niños eran, o sea, ahí mismo, como la mentira, cómo se mete la mentira entre las denominaciones o de las iglesias o de los que se denominan cristianos para dañarle la fe a un niño. Y ahora que decimos de dañarle la fe a un niño, uno no le puede decir mentiras a los niños. Eso de que Santa Claus le va a traer los regalos, que el ratón Pérez le va a traer yo no sé qué de plata y se la va a meter debajo de la almohada por el diente. Eso, aunque suena bonito, Rafael, y tan tierno y tan dulce. Sí, la ilusión de los niños y todo eso. Sí, es que la ilusión es una mentira, es un padre engañando a su hijo o una madre engañando a su hija o a su hijo. Y aunque esa es la tradición, esa es la forma en que se ha venido por años y años y años, no es la verdad. Ustedes se imaginan a Dios, que nos tiene a nosotros como hijos, diciéndonos: el cielo existe y se van a ir para el cielo, y uno, ay, tan bonito, y que Dios diga, es que eso lo digo por tu ilusión, ¿sí? Pero es una mentira, Rafael. Claro. La palabra dice, Dios no miente, por lo tanto uno puede tener confianza en lo que Dios dice, es verdad. Claro, y demos cuenta una cosa, lo que estamos haciendo cuando decimos esas cosas, más que nada niños pequeños, estamos sembrando en ellos una mentira.
Y eso es incorrecto. Tenemos que empezar a sembrar en ellos la palabra de Dios, que es verdad. Y estamos enseñando, porque va a llegar un momento en que el niño va a crecer y se va a dar cuenta de lo que los padres le estaban diciendo, lo que la tradición decía, lo que llevaban haciendo años, no es verdad. Y entonces el niño va a llegar, y lo ha pasado muchas veces, porque hay personas que nos han confrontado y nos han dicho, pero es que los niños se ponen furiosos. ¿Por qué? Porque han estado creyendo una mentira, y ellos tienen razón. ¿Por qué? Porque aunque, claro, la gente lo ve desde el punto de vista natural y dice, ay, pero qué bonito, los niños, la ilusión, pero estamos sembrando en ellos mentiras. No, y lo peor, Rafael, como el caso de esta pareja que nos contaba, el niño de 11 años le creyó a su padre siempre que el que le traía los regalos era Santa Claus. Por lo tanto, cuando le dijo la verdad, que le dijo, mira, Santa Claus no existe. En el colegio, se me había olvidado, que en el colegio le dijeron los amiguitos, Santa Claus no existe, eso es mentira, y que ese niño se puso furioso diciendo, mi padre no me miente, mi padre me dijo que Santa Claus me trae los regalos y Santa Claus me trae los regalos, y que todos los niños en el colegio eran burlándose de él, diciéndole ingenuo, bobo, que le decían de todo, y este niño se iba a ir a los golpes a defender a su padre, que su padre no mentía. Claro, Adriana, date cuenta de esto. Eso pasa al nivel de los niños, pero cuando ya se hacen mayores y empiezan a ir a la iglesia, los padres les empiezan a hablar de Dios, que es su padre, y que empiecen a aplicar los versículos o los principios bíblicos. ¿Cómo podemos nosotros explicarle a los niños que Dios no miente? Si los padres sí mienten. Si los padres sí han mentido. ¿Cómo le podemos decir, no, es que tú puedes confiar en tu Padre Dios porque Él fue tu creador, cuando la imagen del padre que el niño tiene es de un padre mentiroso? Y que diga que es cristiano. De hecho, esta historia que estamos contando de la pareja de este niño que casi se va a golpes con los amiguitos en el colegio, defendiendo el honor de su padre porque su padre no le mentía, por lo tanto Santa Claus sí existía, llegó a la casa llorando al papá diciéndole, mira que en el colegio me dijeron que tú eras mentiroso, que Santa Claus no existía y que tú eras el que me traía los regalos, y yo les pegué porque estaban diciendo que eras mentiroso. ¿Usted se imagina ese confrontamiento, Rafael, en ese momento de su padre, de tener que decirle al hijo, la verdad es que Santa Claus no existe y sí, soy yo? Ese niño, nos contaba el padre, se puso a llorar inconsolable y se fue a encerrarse al cuarto inconsolable, Rafael. Yo creo que no tanto porque Santa Claus no le traía los regalos, sino porque su padre le había mentido. Claro, ha vivido creyendo una mentira. Y tristemente, Adriana, aunque eso es triste, a mí lo que más me duele es el hecho que después a ese niño le vamos a enseñar de que tiene que poner su confianza en Dios, le tiene que creer a Dios. ¿Con qué principios ha estado creciendo y qué semilla hemos sembrado en su corazón para que ahora le digamos, no, es que tienes que creerle a Dios porque Dios es verdad, Dios no miente? Cuando los 11 años de su vida le hemos sembrado, le hemos alimentado, le hemos regado a esa semilla que hemos plantado en su corazón una mentira. Y ahora ese niño va delante de Dios, no con confianza, sino sabiendo que Dios miente, porque mi padre, que es el reflejo de Dios, me ha mentido. Y ese es el conflicto. Ahí está la cosa, que muchas veces, como dice la palabra, la tradición lleva a la palabra a que no tenga efecto en nuestras vidas. Y lamentablemente eso, aunque la gente que nos ha oído, Adriana, cuando lo decimos en conferencias y en iglesia, la gente se molesta con nosotros porque los niños, sí, pero no entienden. No, digámosle la verdad, claro. Digámosle, es Dios el que me provee para yo en Navidad poderte dar estos regalos. Claro, es Dios, es Jesucristo nuestro sustento, el que nos promociona, el que nos ayuda, el que está con nosotros. Eso es verdad.
Eso es verdad, e igual está celebrando, digamos, la Navidad. En la Navidad debemos traer el recuerdo del nacimiento de Cristo, el recuerdo de que nació de una virgen, el recuerdo de a los niños crearles esa imagen y esa memoria de que hay un Dios, de mostrárselo con esos detalles, pero no le traigamos estas mentiras, Rafael, en el cual le estamos desde pequeños dañando sus creencias, dañándoles la esponja a ellos, que ellos están ávidos de conocimiento y de creencias, y es en esos momentos donde debemos aprovechar y meterles el evangelio de Dios, que hay un Dios que está por ellos, que los protege, que los ángeles de Dios están alrededor de los que le temen y acampan alrededor nuestro, que hay un Dios que es nuestro ayudador, que hay un Dios que nos sana, que hay un Dios que nos prospera, que hay un Dios que es por nosotros, que nosotros sí podemos, que la sabiduría de Dios se puede formar en nosotros, que tenemos la mente de Cristo, que no son brutos, que no son tontos, que no, usted es inteligente, Dios está en usted, por la gracia de Dios usted puede sacar bien esas notas de matemáticas, o puede sacar bien las notas de español, lo que sea, pero nos decimos, somos cristianos, y nos dejamos meter lo del mundo, nos amoldamos al mundo y empezamos a hablar como el mundo les habla, engañar a los niños como los engaña el mundo. No, hablemosle la verdad, celebremos las cosas, pero con la verdad. Claro, Adriana, no hay nada mejor que le enseñemos a un niño a empezar a aplicar los principios bíblicos por los cuales van a vivir el resto de su vida. No hay nada mejor que un niño que quiera un juguete o que quiera comprarse algo, que el padre le diga, mira, la palabra funciona así, y los principios bíblicos funcionan. Cuando tú siembras, tú recibirás. Y que el niño empiece a decir, ok, ¿qué juguete yo no utilizo? ¿Qué juguete ya crecí y ya no lo utilizo? En vez de tirarlo a la basura o tenerlo arrimado en un closet, ¿por qué no se lo siembras a otro niño? Y empiezas a aplicar los principios bíblicos. Eso es mucho mejor que el niño empiece a aplicar esos principios y entienda el proceso de dar y recibir, como lo dicen las Escrituras, y que desde pequeño empiece a aplicar. Cuando tenga 15, 20, 30 años, ese hijo va a estar mucho más avanzado que nosotros. ¿Por qué? Porque desde pequeño ha entendido la fidelidad del Padre, entiende los principios bíblicos, entiende la fidelidad de Dios, y de que Dios está por él y para él. Sí, pero le empiezan a decir desde niño, no, es que no hay. No, enséñele al niño que también le crea a Dios por sus cosas desde que es niño. Ojalá yo hubiera sabido estas cosas desde que era niña. Ojalá yo hubiera entendido cómo debía uno dominar la lengua. Ojalá yo hubiera entendido que en mi espíritu había una cantidad de verdades cuando yo nací de nuevo. Ojalá yo hubiera sabido eso y no hubiera tenido que estar como chapaleando en la religión a ver cómo salía, oh Dios, cómo me ayudaba en este terrible vida que me tocaba vivir. No, Rafael, a mí me hubieran enseñado estas verdades se hubieran sabido de que era uno un niño, donde no estaría hoy uno parado, por Dios. Claro. Estarían, como tú dices, mucho más avanzados. Los hijos de uno no tienen por qué pasar por lo que uno pasó. Los hijos de la gente no tienen por qué tener las mismas vidas, pero los enseñan, no, aquí todo el mundo ha sido pobre, su abuelito fue pobre, yo fui pobre, por lo tanto usted va a ser pobre. Aquí todos hemos sido unos brutos en matemáticas, por lo tanto usted también es como brutico, mijito. Aquí todos se han muerto de un ataque al corazón a los 50, entonces espere que eso está como en la familia, corriendo en la familia esa maldición. Empiezan a dañar los conceptos de creencias desde un niño. Claro, cuando el niño ya se desarrolla en un joven y en un adulto y ya le empiezan a hablar de Dios, sacar toda esa porquería y esa basura de mentira que le ha metido a uno la cultura, la sociedad, Satanás, que como dice el versículo clave, 2 Corintios 4, que dice: el príncipe de este siglo ha entenebrecido el entendimiento de los incrédulos para que la luz del evangelio no les resplandezca. Hay que entenebrecer. El arma de Satanás es irse, me toca llenar a esta gente de mentiras, sus creencias,
porque si la verdad los alumbra, ¿quién va a poder contra ellos? Claro. Mientras que si los tengo bajo en un sistema de creencias de mentiras, de tradiciones, de filosofías, de culturas, y que la gente empiece a hacer lo que su papito hacía y su mamita y su abuelito, ellos solitos, tal cual piensa un hombre en su corazón, así el tal es, así, él solo se encarga de meter la mentira, y la mentira después saca raíces, ramas, hojas y de todo, un árbol completo en la vida de una gente. Y cuando el evangelio llega, tiene que romper todas esas mentiras, exponer la verdad. Por lo tanto, la renovación de la mente es más complicada que si la hiciéramos desde que uno es niño. Claro. Empecemos desde que somos niños. Empecemos el evangelio, las verdades, a decírselas de que son niños. Ese cuentico que le dijeron a esta pobre mujer que no alcanzamos ni a contar, Rafael, lo que íbamos a decir. El cuentico que le dijeron a ella cuando era niña es que la multiplicación de los panes de Jesús es que Jesús tenía 3 panes, pero todas las 5,000 personas tenían un pedacito de pan, y por lo tanto todos pusieron sus panes en la canasta y así se multiplicó todo. ¿Qué es eso, Rafael? Dañando. ¿Eso es simplemente un insulto? Dañando la mente del niño, porque si a un niño se le empieza a hablar de multiplicación, empieza, wow, Jesús, Dios hace eso, empieza a admirar a Dios de tal manera. La Biblia dice, créele a Dios como un niño. Y los niños, usted le dice que Superman existe y va a poner una capa y son capaces de tirarse de un segundo piso. Un niño tiene fe, la fe porque son ávidos de esponja, creen. Entonces digámosle la verdad a los niños, que hay un Salvador, que hay un Dios que está por ellos, que sí pueden, que son inteligentes, que por la gracia de Dios, que por el favor de Dios, que ellos pueden ser mejores que el resto de los del curso, que el resto de los del colegio, que el resto de la escuela, que el resto de los de la universidad. Cojamos a esos niños desde ya, pongámosle las verdades del evangelio y van a ser unas personas completamente exitosas y victoriosas, y no van a tener que pasar como por esas pruebas de fe que uno pasa, Rafael, digámoslo, en el sentido de cuando uno tiene que sacar mucha basura de uno creer con fe por cosas en que si uno hubiera crecido desde chiquito con esto, eso sería re fácil para uno cuando uno se enfrenta a cosas a las cuales las ve un poco grandes. Claro, así de sencillo es. No hay que complicar la cosa. Es simplemente hablemosle a los niños la verdad. Así de simple. No escondamos ni manipulemos la verdad, sino simplemente la verdad. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Nosotros tenemos que ser un reflejo del Dios al cual le creemos, al cual representamos y el cual vive en nosotros. Y Dios es un Dios de verdad. Y simplemente lo único que tenemos que hacer es enseñarle a los niños la verdad. Y hablando de Navidad, hablando de esto de Santa Claus y todo eso, no hay nada mejor que explicarles a ellos lo que vino Jesucristo a hacer. Claro. ¿Cuál es el motivo de que celebramos la Navidad? ¿Cuál es el motivo de que Jesucristo vino? ¿Cuál es el motivo por el cual Él fue a la cruz? ¿Cuál es el motivo que resucitó? ¿Cuál es el motivo de que vive en nuestro corazón? Así es como le tenemos que inculcar la verdad y establecer la palabra de Dios en el corazón de nuestros hijos. Si no volver la Navidad como comercializada con los Santa Claus y esto, sino aprovechar que es una época de la historia, digámoslo así, en el año, una época del año en que la Navidad todavía está asociada a Cristo, donde se supone los cristianos celebran el nacimiento de Jesús. Aprovechemos que hay eso y no lo llevemos al punto de la comercialización, sino al punto de encuentro, como tú dices. Aprovechemos a decir más estas verdades, a celebrar a Cristo, a traer a Cristo. Gracias, Señor. Aunque Jesucristo no nació en diciembre, pero bueno, de eso no se trata. Al menos se trata de que es una época de la historia en que la alegría, Cristo vino a esta tierra, nació de una virgen. Esas verdades son las que tenemos que fomentar en los niños.
y no puedo seguir ahora acerca de la historia que íbamos a contar porque nos queda en realidad poco tiempo al aire, pero por favor no se pierdan el próximo programa, Rafael, porque en ese programa vamos a estar hablando acerca de la historia de esta pareja, y ella, al escuchar eso de ese predicador cuando le dijo esta explicación racional de la multiplicación de los panes, ella le dijo a su mamá: yo nunca más quiero ir a la iglesia, yo voy a buscar a Dios por mi lado. Y en la forma en que ella buscó a Dios por su lado, y en la forma en que el futuro esposo buscó a Dios por su lado, fue completamente torcido. Se fueron por otros caminos, todo, porque desde que eran niños no les mostraron la verdad. Exactamente, Adriana, ahí está el punto. ¿Por qué se fueron por otro lado? Lo interesante de todo esto es que él desde pequeño quería estar en el ministerio, y ella de pequeña estaba enamorada de Jesucristo y quería servirle por el resto de su vida. Los dos independientes en estados diferentes de Estados Unidos, porque no estaban en el mismo sitio, independientemente en su vida, los dos querían servir a Dios desde pequeñitos. Estaba en ellos. Pero cuando empezaron a entender, empezaron a crecer y empezaron a leer la palabra por ellos mismos, se dieron cuenta que aquello que salía del púlpito no representaba a lo que ellos estaban leyendo. Y se creó un conflicto. Y cuando ellos le preguntaron a sus mayores o a la gente a los predicadores, pero la palabra dice, bueno, es que la palabra, tú realmente no puedes analizar toda la palabra así, simplemente tienes que explicarla de una manera lógica. Pero ¿cómo así? La palabra no está para explicarla una palabra de una manera lógica. De hecho, en 2 de Corintios, en el capítulo 2, nos habla diciendo, Adriana, que una persona natural no entiende la palabra porque la palabra es espiritual. Y muchas veces tratamos de leer y explicar la palabra desde un punto de vista natural y no tiene sentido. Y lamentablemente eso es lo que mucha gente está haciendo. Por lo tanto, la gente que tiene un poco de sentido y empieza a estudiar la palabra por ellos mismos, se dan cuenta de que hay un conflicto. Y muchas veces ese conflicto hace que esa gente se vaya a otros sitios a buscar la verdad. Y fue lo que le pasó a esta pareja. Y por alejarse de la iglesia, por no recibir la palabra de Dios como es y como debe ser enseñada y predicada de un púlpito, se metieron en 16 años de oscuridad completa. Sí. Triste. Triste, pero gracias a Dios por su luz y por su amor, que Él sabe las intenciones de nuestro corazón y sabe que hay gente que está llevando el evangelio, y por eso va a unir a estas personas con los que están buscando el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos, si en el siguiente programa podemos dar el testimonio que nos dieron. Bendiciones y hasta la próxima. Bendiciones. Para encontrar más información acerca de nuestro ministerio, visita nuestra página web www.iglesiapalabrapura.com y visita nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube.